Buenas tardes, doctor. Yo soy Miguel Ángel Rivera Ruiz y le voy a hablar sobre el impacto de la pandemia en la población. Ok, aquí muestro mi portada y el índice. Como introducción de este proyecto de investigación, hablaremos sobre cómo se afectaba la pandemia desde que llegó al país, desde las familias, negocios, empresas. Ha sido un duro impacto sobre todo en la economía de todos, hasta el nivel de desempleo que se ha generado y sobre todo el cómo ha afectado a muchas personas, y a pesar de que el país a veces se ha sabido levantar, eh, y que se han ido adaptando a las nuevas normas de sanidad, hay cierto porcentaje que aún no ha podido sobrellevar de una buena manera este tema. Esto nos hace pensar que es un tema muy interesante. Hay muchas cosas de las cuales hablar, ya que una va de la mano de la otra. Es un tema que sigue generando mucha polémica y que no ha tenido solución inmediata, a pesar de que ya existen distintos medios como las vacunas, pero que aún así no se han podido restablecer las cosas en su totalidad. Perdón. Ok, están los antecedentes. Este, y aquí pues mencioné que los recientes cierres de instalaciones debido a los casos de COVID-19 y la interrupción en la cadena de suministro resultan, que han demostrado a las industrias que estar preparados para las pandemias es cada vez más vital. Si bien el COVID-19 es sin duda un ejemplo muy impactante, esta es la tercera pandemia en 18 años que se nos ha atravesado. Entre ellas pues fue el SARS en 2003 y el H1N1 hace como 10 12 años, que fue del H1N1. Eh, la historia deja en claro que este tipo de enfermedades y los impactos resultantes no desaparecen, por lo que estar preparado debe ser esencial, ya sea para las empresas y para cualquiera. Ok, aquí mencionamos el planteamiento del problema. La pandemia ha venido a deteriorar el nivel de vida de miles de millones de personas en el mundo y aquí mismo en el país. Y por supuesto, no solo hay que pensar en los contagios que ya se cuentan en millones o los cientos de miles de muertos, sino también las millones de familias que han reducido su ingreso, ya sea por la disminución de sus actividades económicas, por el desempleo y la imposibilidad de conseguir una nueva oportunidad laboral. La contingencia sanitaria y la caída de la actividad económica han tenido como efecto la pérdida de empleos e ingresos entre los trabajadores. Esto obliga a las autoridades y a la sociedad a monitorear la reactivación de la actividad económica y la recuperación de los puestos de trabajo, y a diagnosticar las necesidades más urgentes de la política pública en el mercado laboral. Este es un ejemplo de cómo las empresas se han, eh, bueno, más que nada, eh, han hecho lo que es el recorte de personal. Esto más que nada pues para ellas mismas sobrellevar la pandemia. Ha sido una de las formas en que las empresas han sobresalido, pero esto afecta muchísimo a las personas, y causa cada vez más el desempleo y por ende la pobreza. Incrementa lo que es la pobreza. Y bueno, al menos yo tengo lo que es ahorita. Yo estoy trabajando lo que es en una empresa de reclutamiento. eh, cada vez me mencionan de que no, de que estuve trabajando tantos meses, pero hubo recorte por la pandemia, y siempre es el mismo tema. Entonces, esto nos hace hincapié en que como las empresas, por no contar con el material necesario, o ya sea por no contar con las medidas adecuadas, o no saber llevar a cabo este tipo de situaciones, pues nos hacen pensar de que pues ellos implementan cierto tipo de estrategias, ya sea que beneficien o no a las personas. Este
Ok, seguimos con lo que es su suspensión temporal. Las suspensiones temporales han sido en actividades académicas, lo que vemos ahora en las escuelas, eh, que ya más de un año que se suspendieron las clases, entonces ahorita apenas hasta estas fechas están pensando en volver a lo que es retomar lo que son los estudios. También las actividades laborales, todas las actividades no esenciales o esenciales. Bueno, hay ciertos trabajos como que se pueden realizar desde casa, entonces ahorita de igual manera se están volviendo a retomar, siempre y cuando tomando las medidas necesarias, están volviendo ya cada vez pues a sus trabajos. Se implementaba lo que era el home office, ahorita pues ya se está pensando de igual manera en volver a las actividades laborales de manera normal. Y actividades sociales, ya sean espacios públicos, actividades recreativas, turismo nacional e internacional. Bueno, más que nada en tipos de, ya sea parques, cierran ciertos tipos de parques. eh, Antes ya tiene tiempo que habían prohibido, o bueno, no prohibido, sino este no habían tenido el permiso de realizar eventos, ya sea conciertos, partidos de fútbol, lo que sea. Ahorita sí lo siguen, ya está permitido, pero con cierta capacidad permitida. Ya se está retomando otra vez para ver si se incrementa este nivel de capacidad, ya sea en los lugares en que se tiene presencia pública. Okay, como objetivo general aquí de este trabajo de investigación es ver cómo la enfermedad afecta a los ciudadanos, trabajadores y sobre todo a las empresas de este país, y las medidas que cada uno tiene que tomar para no dejar que esto afecte tanto interna como externamente en el entorno. Todo esto basado en la evidencia de las investigaciones que se hacen diariamente y el conteo de los casos de COVID, y establecer medidas de prevención siguiendo los protocolos sanitarios. Y están también los objetivos específicos. Aquí pues más que nada es facilitar información sobre medidas de aislamiento para así tener en cuenta a pacientes infectados que permanezcan en sus domicilios con más personas, y lo que es facilitar información sobre precauciones higiénicas a seguir como medidas de contención para no propagar más los contagios, y que las empresas puedan seguir con las actividades correspondientes del día a día. Pues más que nada, independientemente sea en las empresas o sea en la vida cotidiana, más que nada es el estar informado, el saber todas las medidas, la sana distancia, el usar correctamente el cubrebocas, todas esas medidas más que nada para evitar propagar más contagios. Ok, tenemos la justificación. Centrando la atención en facilitar información a la población que sea veraz y obtenida de fuentes de información seguras y oficiales, se hará hincapié en las medidas que se deben seguir para realizar un correcto aislamiento. Eh, y bueno, con las medidas correspondientes higiénicas, un correcto control de síntomas leves y la protección eficaz para ciudadanos para evitar transmisión del virus, del colapso y de los servicios sanitarios. Ya se comprobó que puede seguir con los negocios, empresas, siempre y cuando estas mantengan las medidas de prevención. Se puede bajar rápidamente el índice de contagios, incluso en noticieros, investigaciones, casos de hospitales, cada vez son menos los contagios, y que el país pronto espera a que todo esto se pueda normalizar, de preferencia en poco tiempo, ya que eso nos beneficiaría particularmente a todos. Y bueno, solamente está en que nosotros mismos, está comprobado que en algunos otros países, ya sea de Europa, incluso Estados Unidos, ellos ya han bajado considerablemente los niveles de contagios, este, y bueno, incluso de las vacunas, ¿no? Son países mejores, que están mejores administrados, este, y países más estrictos en ese aspecto, en las medidas y en todo eso. Entonces es lo que nos haría falta en ese caso a nosotros,
ya que muchas veces pues no sé, nos mm, no ponemos mucha atención en las medidas preventivas. Hay muchas personas quienes no, de plano no les interesa este tema, o alguna razón de porque no han tenido contagios ellos, o no han tenido algún familiar contagiado. Entonces esto hace que pues que no, como no han vivido la situación de esa manera, pues a lo mejor puede ser que sí no les termine importando la manera en que se debe. Tenemos la hipótesis. La principal hipótesis es que si cada vez más gente usara de manera correcta su cubrebocas y tomaran las medidas necesarias, habría un menor índice de contagios, sobre todo en las ciudades donde se encuentran en semáforo rojo. Eso sí, la utilización debe considerarse como una medida complementaria y nunca como reemplazo de las medidas preventivas de distanciamiento físico, higiene de manos, etiqueta respiratoria y evitar tocarse la cara y nariz, ojos y la boca. Pero definitivamente ayudaría mucho, eh, ayudaría más el entender a las personas el colocarse los cubrebocas de la manera adecuada, el tomar distancia necesaria para tener una mayor probabilidad de no ser contagiado, ya que a lo que se ha visto la mayoría de la gente no le interesa este tema y por sus acciones ponen en riesgo a las personas que probablemente tengan una salud más delicada. Es lo mismo que le mencionaba, al menos hasta hace poco, lo que es Nuevo León, o bueno, más que nada Monterrey, hasta hace poco todavía contábamos con un semáforo rojo. Era muy alto el índice de los contagios aquí, y sobre todo el índice de muerte. Cada vez ha ido en incremento. Hasta la fecha, bueno, ya a partir de que empezaron a poner las vacunas, pues este índice ha bajado cada vez más. Pero sí, yo estaba leyendo que decidieron darle prioridad a las vacunaciones de los jóvenes de 18 a 29 años. Esto ya que este tipo de jóvenes pues decide más salir a la calle, lo que es a antros, fiestas o simplemente a eventos. Entonces, como fue así, estos son más propensos pues a tener un contagio o a contagiar a alguien más. Entonces, decidieron darle prioridad. Al menos ahorita, lo que sé, ya se implementaron las que son las dos dosis. Y bueno, más que nada por el mismo tema de que son quienes más andan en la calle o en tipo de eventos. Entonces, así es como decidieron darle esa prioridad. También las limitaciones. Aquí le menciono que una de las principales limitaciones puede ser la falta de las vacunas en el estado, puesto que es uno de los estados más contagiados. Incluso a la fecha, en semáforo rojo, la llegada tardía de las vacunas llegó a afectar a una gran cantidad de personas, incluso muchos fallecieron al estar a la espera de esta. Es la consecuencia de no ser un país bien administrado, lo que le mencionaba hace un momento, puesto que a comparación con otros países como Estados Unidos, ya la mayoría de la gente ya está vacunada, está fuera de peligro con esta enfermedad. Es un problema del que se lleva hablando varios meses y que a la fecha sigue siendo un tema de discusión, a pesar de que ya cierta parte de las personas están vacunadas. Aún falta la mayoría por cuestiones de que no son suficientes dosis, o eh, bueno, más que nada por las vacunas. Incluso hay gente que aunque ya esté vacunada, pues no toma en cuenta que aún se puede contagiar aunque ya tenga ambas dosis. Entonces no toma en cuenta esto, que aún se puede contagiar, y una vez contagiado pues puede propagar cada vez más la enfermedad. O que le mencionó el marco teórico entre las acciones sanitarias que a las empresas llevaron a cabo ante ante la contingencia ocasionada por el COVID-19. Destacan las siguientes, que son las campañas de comunicación para dar a conocer información y protocolos de prevención, suministros de elementos de protección personal a sus trabajadores,
promoción de medidas sanitarias entre clientes, proveedores y o visitantes que acuden a las empresas. También la realización de tareas de limpieza y desinfección de instalaciones, minimización de las reuniones presenciales y fomento a la comunicación por medios virtuales, control de acceso personal interno y externo a las instalaciones de la empresa, entre otras. Bueno, ahorita les voy a mencionar aquí lo que es un ejemplo. Aquí de hecho le puse lo que es una tablita. Aquí en esta tablita vienen las acciones sanitarias que han implementado en este caso las empresas ante el COVID-19. Muestra lo que es las micro, medianas y pequeñas, grandes empresas. Ok, hay un conteo muestral y dentro de ese conteo hay empresas, hay otra sección que menciona que las empresas que no implementaron este tipo de acciones, que implementaron, aquí mencioné que de la muestra es 1.873.564, de las cuales 1.659.435 fueron quienes implementaron este tipo de acciones y se subdividieron en 6 acciones que son campañas de comunicación para dar a conocer información y protocolos de prevención. La segunda es la proporción de protección al personal para sus trabajadores. La tercera es promover medidas sanitarias entre clientes, proveedores y visitantes que acuden a la empresa. La cuarta es la realización de tareas de limpieza. La quinta es minimizar las reuniones presenciales. Y la sexta, controlar el acceso de personal. Vemos entre estas ya en donde dice todas que la mayor fue lo que es el proporcionar protección para el personal, ya sea con mascarillas, cubrebocas, caretas, o incluso guantes dependiendo del tipo de trabajo que realicen. Y bueno, voy a la siguiente, que menciona del total de la muestra el 89% de las empresas reportó haber tomado alguna acción sanitaria ante la contingencia. En este caso 99% en el caso de las empresas grandes, 92% en el caso de las medianas y pequeñas empresas, y en el caso de las microempresas sería el 88%. En consecuencia, el 1% de las empresas grandes no llevaron a cabo ninguna acción sanitaria, que fue casi nada. El 8% de las medianas y pequeñas, y en el caso de las microempresas no llevaron a cabo las acciones 12% de ellas. En todos los tamaños de las empresas, las acciones sanitarias más frecuentes fue el suministro de elementos de protección al personal, lo que le mencionaba hace un momento, lo que son las mascarillas, donde les proporcionan mascarillas y protección para evitar este tipo de contagios. Ok, y por consiguiente 1.115.983 empresas se vieron obligadas a implementar paros técnicos o cierres temporales. Esto es el 60% del total muestral, lo que le mencionaba. Los paros o cierres temporales afectaron al 44% de las empresas grandes, 51% de las empresas medianas y pequeñas y el 60% de las microempresas. Lo que le mencionaba, los paros técnicos, ya sea en el caso de los restaurantes, por poner un ejemplo, los restaurantes, en caso de que estos no cumplieran las medidas de sanidad, aquí lo que hacían era lo que es clausurarlos un tiempo, o de plano, si no hacían caso de las medidas, entonces ya los llegaban a clausurar. Al menos yo conozco, bueno, en este caso son restaurantes bar, quienes admitían más de la capacidad permitida en este tipo de permisos. Entonces, después de un tiempo, pues ya los de sanidad decidieron cerrar este tipo de lugares. Y es por lo mismo, el no respetar este tipo de normas y permisos, pues hace que sea causa de más propagación.
Además de la afectación señalada, las empresas fueron impactadas negativamente por reducción de personal, reducción de monto total de remuneraciones y o prestaciones de personal, desabasto de insumos, materias primas, bienes terminados o materiales adquiridos para revender, disminución de ingresos, disminución de la demanda y cancelación de pedidos, menor disponibilidad de flujo de efectivo, menor acceso a servicios financieros y otros. Solo un grupo reducido de empresas manifestó no haber sido afectadas, 19% en caso de las grandes empresas, 8% de las medianas y 7% en las microempresas. Entre las grandes, las tres principales afectaciones fueron la menor disponibilidad de flujo de efectivo, la reducción del monto total de las remuneraciones, disminución de los ingresos. En las medianas y pequeñas empresas, dos principales problemas fueron la disminución de ingresos y la disminución de la demanda o cancelación de pedidos. Ok, era sobre lo mismo. Y bueno, aquí también menciona que el cierre de actividades no esenciales implicó para las empresas el no percibir ingresos, pero sí continuar con sus obligaciones patronales, fiscales, cuotas del IMSS e Infonavit, pago de renta y servicios, por lo que muchas empresas tuvieron que cerrar, recortar planes de expansión o bien reducir de forma sensible su capacidad operativa de generación de utilidades. Sí, lo mismo que le mencionaba. Algunas empresas pues tuvieron que implementar lo que es, entre una de ellas, el recorte de personal. Eh, no, no es bien visto, pero también muchas empresas lo implementan, ya que esto para no generar ya sea una quiebra o pues o lo que son bajos ingresos. Ok, también como metodología para cumplir con los objetivos antes planeados y los que constan en el proyecto de investigación. La metodología que se implementó aquí fue la metodología descriptiva, ya que la justificación y diferentes tipos de datos antes mostrados son en base a sitios de noticias con datos donde mencionan aquellos antecedentes con la misma relevancia en este tipo de temas, o también páginas reconocidas con datos exactos, como una de ellas es el INEGI, que es la tabla que le mencioné, que acabamos de explicar. Ok, está lo que es el análisis de resultados. En caso de las empresas que avanzan de manera significativa, son aquellas que van saltando obstáculos y encontrando oportunidades en los peores momentos. La clave está en identificar estas áreas de oportunidad y explotarlas para continuar el crecimiento de las empresas. Quien afronte las situaciones adversas como retos saldrá más fortalecido y con una moral en lo más alto. En este caso podemos poner de ejemplo como la empresa, ya sea Didi Food. En este caso, esta empresa pues ofrece entregas, es en línea, son pedidos en línea y te llegan a tu domicilio. Entonces, además de eso, pues ofrece una amplia variedad, ya sea pues a elegir más que nada. Yo pienso que pues que sí, en ese caso tiene muchas opciones por elegir. Y bueno, independientemente de dónde esté, pues sé que me va a llegar. Eh, no, 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 aquí no, en este caso no estaría batallando. Es saber aprovechar las oportunidades. En este caso, cuando más fuerte estaba el punto de la pandemia, este tipo de empresas pues supieron aprovechar la oportunidad. Más que nada pues la supieron explotar al máximo. Eh, y bueno, también es contar lo que es un plan de contingencia. En el caso de las empresas, pues tiene que haber un tipo de plan de contingencia donde cada una describa las acciones que tiene que seguir. Más que nada esto para saber sobrellevar este tipo de situaciones.
Otra de ellas pues sería buscar alguna sede alterna. Si no te funciona alguna, pues puedes probar con varias, ya sea en este caso pues de las tiendas como por ejemplo las que tienen sucursales. Si no pega en una, sabes que va a pegar en otra a lo mejor. O depende también de la zona donde esté ubicada. Hay muchos aspectos, hay muchos factores. Pero sí deberías, también uno de las opciones a seguir. También lo que es hacer uso de la tecnología, como le mencionaba, pues muchas empresas buscaron implementar lo que es el hacer el home office, esto para seguir produciendo, independientemente de la empresa que sea. A muchas sí se les daba este pues contar con el uso de la tecnología. Entonces así más que nada para seguir produciendo, seguir generando ganancias para la empresa y utilidades. Y bueno, más que nada para no, no correr a los empleados, que estos pues sigan permaneciendo con su trabajo, pero ahora en una diferente modalidad. ¿Ok? También lo que es evitar conflictos internos, se ha dado mucho lo que es lo que le mencionaba, en caso de ser home office, muchas veces te exigen más porque estás en tu casa, te exigen más, o puede ser que pues te piden las cosas en un tiempo más estimado, más pronto. Entonces esto, hay cierto tipo de cosas que sí pueden llegar a generar algún conflicto, aunque sea a distancia. Y bueno, entre otras también está eh, lo que es el tomar las decisiones adecuadas, mantener lo que es un tipo de calma en todo momento, saber tomar decisiones, ya que si se llegan a tomar decisiones equivocadas, pues te puede salir peor, puede salir más afectada la empresa. Y bueno, pasamos a la siguiente, lo que es eh, la conclusión. Aquí como conclusión de este tema, nos damos cuenta cómo es que ha sido el gran impacto ya más de un año de que se inició esta pandemia, y de cómo hemos salido de ella, ya sea por un país mal administrado, por personas que no les interesa el bienestar de los demás, o porque no lo han llegado a vivir en su entorno. Es un tema algo delicado, puesto que muchas personas que ahora no están se quedarán a la espera de la vacuna. Se quedaron a la espera de la vacuna, perdón. Este, pues como un tipo de solución, ¿no? Más que nada en los adultos mayores que fueron propagados por este virus. Entonces se está demostrado que en los adultos mayores pues este tipo de virus es más agresivo, y pues tienen, en el caso de los 60 y más, hay más probabilidades de que estas personas pues puedan fallecer. Ok. eh, En otro ámbito también hemos visto cómo poco a poco se empiezan a recuperar las empresas, si bien muchas tuvieron que implementar el recorte de personal como medida para sobrellevar este tema. Por otro lado, llegó a afectar a miles de personas, trabajadores, que se quedaron sin esa oportunidad de empleo, y que hasta la fecha siguen con esa misma problemática. Y creo que las empresas ya deberían estar preparadas para en un futuro afrontar este tipo de problemas de una mejor manera, para no afectar de esa manera a los trabajadores. Ok, como recomendaciones, pues aquí puse 4 recomendaciones, que es asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación, también lo que es segmentar la movilidad en territorio nacional, y mantener la protección a grupos con mayor riesgo de complicarse y fallecer a causa de enfermedad. Bueno, esto último ya más que nada pegado a lo que son este eh, hospitales, ya sea hospitales públicos, privados. Más que nada pues separa este grupo que ya tenga un mayor riesgo, o que tenga alguna enfermedad crónica, que pueda eh, acabar en un problema mayor a causa de este virus. Ok, aquí la bibliografía.
Pues aquí ya se la dejé como imagen. Y un anexo. Aquí está anexo prueba, bueno, más que nada lo agarré de la página de INEGI. Y aquí está demostrado, o bueno, aquí vemos cómo es que en el caso de las microempresas fueron las que mayor fueron afectadas por la pandemia, siguiendo el paso las empresas medianas y pequeñas, como vemos cómo fueron pues las mayores afectadas en este tipo de ámbito. Y bueno, sería todo de mi parte. Que tenga buena noche, profesor. Hasta luego.